Bienvenidos todos. Más tarde vamos a hacer saludo, pero desde ahora, Sandra, somos absolutamente tuyos. Bienvenida y gracias por este regalazo. Gracias, Heyman, por esta oportunidad. Gracias por poder compartir algo de lo mucho que he aprendido. Como te comentaba, hace como 4 o 5 años tomé una certificación en coach emocional y muchas veces cuando estábamos en clases era una de las cosas que veíamos, que somos analfabetas emocionales, que no podemos ponerle nombre a lo que siento. Y nosotros como coach de la felicidad, es muy importante ayudarle a nuestro coachee a identificar qué siente, a identificar dónde lo siente, porque la emoción va a reflejarse en alguna parte del cuerpo y depende de dónde la sienta, es lo que está sintiendo. Entonces por ahí nosotros pudiéramos ayudar y orientar diciéndole, lo sientes en las piernas, o sea, sientes algo extraño en tus piernas. ¿No crees que pudiera ser miedo? Y por ahí a lo mejor irlo llevando de la mano para identificar. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, creo que antes de empezar todo este tema, ¿qué es emoción? Su etimología viene de emovere, de emotio, en movimiento. Entonces, una emoción es algo que nos va a mover, nos va a sacar del lugar donde estamos para hacer otra cosa. Y principalmente la emoción tiene huir, paralizar, defender o disfrutar. Entonces, la emoción me va a llevar a hacer ese tipo de acciones porque lo primero es estar a salvo, ¿sí? La emoción me va a mover y a sacar de donde estoy porque lo primero, lo instintivo es ponerme a salvo. Otra cosa muy importante de las emociones, no son buenas ni son malas. No hay mejores ni peores. Todas las emociones tienen una función, todas tienen un para qué. El miedo, la tristeza, el asco, cualquier emoción tiene su función en el cuerpo. Como les dije, por ejemplo, el asco, ¿para qué lo siento? Para ponerme a salvo, para no comer algo que me va a hacer daño, para irme de un lugar donde un aroma no es agradable, porque quizá ahí puede haber ciertas partículas que pudieran llegar a enfermarme. Entonces, todas las emociones tienen un para qué. Es para sentirme satisfecho o sentirme insatisfecho, para sentirme cómodo y disfrutar la vida o para pedir ayuda, como el caso de la tristeza. Esa es la función de la tristeza. Necesito pedir ayuda. Entonces la emoción tiene su motivo y su razón de ser. Son esas sensaciones que cada quien las va a explicar de una forma diferente. Por eso las emociones son subjetivas. Tienen que ver con el aprendizaje que he tenido. Esas son las secundarias. Las primarias, que son las innatas, también tienen que ver con las experiencias que quizá tuve antes de nacer. Por ahí hay casos de personas que dicen, no sé por qué tengo miedo a esto, o por qué este ruido me causa cierta situación, cierta molestia en mi cuerpo. Bueno, es porque ese malestar viene de cuando quizá tu mamá te estaba gestando y se grabó en tu ADN. Las emociones primarias las tenemos grabadas en el ADN y cada persona puede manifestarlas quizá de una forma diferente. Y tienen tres características. La primera es una conductual que me lleva a una situación, como decía hace rato, a moverme, a hacer algo. Mi conducta se va a cambiar de acuerdo a la emoción que estoy sintiendo. También tiene una fisiológica, que la fisiológica es que me empiezan a sudar las manos, ¿sí? ¿Cuántas veces empiezo a sentir una emoción y las manos me sudan? Y esa es la característica fisiológica. La subjetiva es la que tiene que ver con cada persona. Cada persona está sintiendo la emoción de una forma diferente. Lo que a una persona le puede causar tristeza, a otra persona no. Por ejemplo, escuchar una canción, a mí me puede causar tristeza, pero a otra persona le puede causar alegría.
Esa es la parte subjetiva de la emoción. Y ahora sí, veamos las características que tienen todas las emociones. Primero, una emoción es breve y es pasajera, así tal cual. Una emoción dura alrededor de 90 segundos, no más. Las emociones son muy, muy cortitas. Si se extiende el tiempo, pasa a ser un estado de ánimo o pasa a ser un sentimiento. Las emociones duran poco tiempo porque hay una alteración en nuestro cerebro, que la vamos a ver más adelante, donde la amígdala se, se inflama, las amígdalas que están aquí de nuestro cerebro, no las amígdalas, como dice ahí María Alonso Piug en una de sus charlas, no las amígdalas del sistema respiratorio, se inflaman y toman lo que se le conoce como el secuestro de la amígdala. Entonces, una emoción dura alrededor de 90 segundos. Para que nuestro cuerpo regrese a su estado de serenidad, de calma, de poder pensar, de poder decidir, pueden tardar hasta 10 minutos si dejamos que esos químicos regresen otra vez a su nivel normal. Otra característica de las emociones, son muy intensas. Si siento el miedo en toda la gama del miedo. No es así como que esta situación me pondrá a salvo o esta situación será para que salga huyendo de aquí. Pensemos en algún momento que nos haya pasado algo que nos puso en miedo. Yo les comparto, en una ocasión se habían metido a robar a la casa, al día siguiente yo no fui a trabajar, me quedé porque había que hacer ciertos arreglos de una puerta, de una ventana, y mi esposo había ido a buscar a las personas. Yo estaba en la casa muy tranquila porque dije, pues no van a regresar. ¿Cuál fue mi sorpresa? De repente que vi huellas y yo dije, ay, qué raro si acabo de barrer. Y luego vi otra cosa y dije, ay, si yo acabo de arreglar esto. Cuando la tercera prenda que veo es un reloj que se habían llevado, que lo veo en una bolsa de la ropa sucia. Mi corazón no lo pude detener. Fue de algo que todavía regresa esa emoción a mí. Me di cuenta que no estaba sola en la casa. Me di cuenta que había alguien más ahí. Yo no pensé, ¿dónde está? ¿Cómo está? Yo nada más me acuerdo que reaccioné, bajé corriendo, alcancé a agarrar las llaves y salí. Y la puerta del pasillo que yo había dejado cerrado unos momentos antes estaba abierta. Entonces dije, estoy sola. Le, ha- Le hablo a mi esposo para decirle lo que estaba pasando y me decía, ¿qué pasó? Yo no podía decir palabra. Eso es una emoción. Es muy pasajera, es muy breve, pero es muy intensa. Yo no podía decir qué era lo que me pasaba y obviamente estaba más nervioso él pensando que algo malo me había pasado. Pero fue tan intensa la emoción que yo no podía decir una palabra. Eso es la emoción. Después, como les digo, y que lo vamos a ver ahorita, pasa a ser un estado de ánimo o un sentimiento. Otra característica, son necesarias, son imprescindibles para sobrevivir. Y si nos vamos a nuestra historia, al hombre de hace 50,000, de 20,000 o 100,000 años, ¿por qué sobrevivió? Porque sintió la primera emoción que se cree que sentíamos los seres humanos en aquella época, era el miedo. Miedo al rugido, miedo al relámpago, miedo al trueno. ¿Y qué se buscaba? Sobrevivir. En aquel momento los hombres no estaban pensando en estar alegres, en consolar al que tenía el duelo, si sentía tristeza. Lo primero que querían era sobrevivir. Y el miedo ayudó a esa sobrevivencia. Lo malo que el miedo lo tenemos todavía tan anclado en nuestro sistema reptiliano que creemos que es el tigre de sable que nos está persiguiendo cuando son situaciones de estrés de nuestra vida diaria que son diferentes. Otra característica de las emociones es que son contagiosas.
muy contagiosos. ¿A quién de nosotros no le ha pasado que ves a alguien llorar y te pones a llorar? ¿A quién no le ha pasado que vemos a alguien que está, pero con una sonrisa y con aquella alegría y se nos contagia? Las emociones te van a contagiar. O si vemos a alguien que está también en un duelo, empezamos a ser empáticos. Nos contagiamos de lo que el otro está sintiendo. Otra característica más es que son subjetivas, que van a depender de la experiencia que yo haya tenido para hacerme reaccionar de una u otra forma. Y como les decía hace rato, uno de los más características de esta característica, perdón la redundancia, es la música. Yo escucho una canción y a lo mejor a mí me recuerda a mi papá y mi papá pues ya falleció y lloro. Pero otra persona dice, no, esa canción a mí me recuerda el momento de mi graduación o el momento de mi boda o me recuerda cuando mi hijo pasó esto y entonces son subjetivas, tienen que ver con las experiencias que cada quien tiene y lo más importante de esta característica, todas son legítimas, todas esas apreciaciones, todas esas percepciones que vamos teniendo son legítimas porque cada quien las va percibiendo de acuerdo a su experiencia. La siguiente característica es que hay una aproximación o defensa. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas o situaciones son agradables y me quiero acercar a ellas, o son desagradables y me pongo en estado de defensa, me alejo. Entonces, hay esas emociones de aproximación como serían la alegría, la curiosidad o las emociones de defensa como es la rabia o el miedo. Entonces, una emoción me puede provocar eso. Quererme acercar al otro o quererme defender o proteger del otro. Y la última característica importante de las emociones que son que ocurren irremediablemente. No hay de otra. Como les contaba en la experiencia que yo tuve, yo no me puse a pensar, ¿esta situación será de miedo? ¿Esta situación será para ponerme a salvo? ¿Qué pasa si me quedo aquí? ¿Qué pasa si averiguo? No, ocurre irremediablemente. La emoción no hay vuelta de hoja. La siento y actúo porque hay algo en mi cuerpo que me está diciendo, ponte a salvo, ponte en un momento de huida, de poder que tu cuerpo y que tú estén completamente seguros. Y entonces, también cuando veo una situación injusta, me puede dar rabia, o cuando siento esa pérdida, puedo tener enojo, puedo tener rabia. Entonces, no es que la voy a pensar, la emoción es ese disparo de todas esas hormonas, de todos esos bioquímicos que tiene mi cuerpo y que irremediablemente la voy a sentir. No hay vuelta de hoja. Ahora sí, quiero compartirles, porque ya he mencionado en 2, 3 veces, emoción, estado de ánimo y sentimiento. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo que un sentimiento? En nuestro lenguaje coloquial, generalmente las usamos de forma indistinta. Yo te puedo decir, ay, tengo este sentimiento, tengo este estado de ánimo, tengo esta emoción, cuando hay diferencias entre cada una de ellas. Una emoción, fíjense, le toma 1/4 de segundo a nuestro cuerpo producir, o menos de 1/4 de segundo, el químico, cortisol, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, lo que está produciendo la emoción, le toma menos de 1/4 de segundo a nuestro cuerpo segregar. Entonces, la emoción es muy rápida y como les decía, su función es huir, ponerme a salvo o disfrutar. Aparte, otra característica de una emoción que son espontáneas. No las estoy deliberando, no las estoy racionalizando. Son espontáneas y son las respuestas a un estímulo exterior y yo le doy la interpretación de acuerdo a ese bagaje que tengo. Las emociones,
emociones primarias son visibles y las podemos percibir en alguna parte de nuestro cuerpo. Las sentimos. El enojo se siente en la quijada, porque quiero morder a la presa para que se vaya, ¿sí? La tristeza, bueno, me siento así con falta de apoyo, de ánimo. Ahorita las vamos a ver más detenidamente. Pero las emociones las exteriorizamos porque lo siento en mi cuerpo y lo reflejo. Y son involuntarias y no tienen por qué ser aprendidas. Las emociones primarias no son aprendidas, son de forma involuntaria. Sí quiero hacer hincapié porque ahorita vamos a ver emociones primarias y secundarias. Ahora, ¿qué es un estado de ánimo? Eso es una emoción. Es muy rápida, es de muy corta duración y la siento irremediablemente. Un estado de ánimo es algo más permanente que una emoción, no es de tan corta duración. Un estado de ánimo puede durar días, semanas, meses, como por ejemplo una tristeza ante una pérdida. Y pérdida no solo es el fallecimiento de un ser querido. Pérdida es cuando me despidieron del trabajo, cuando me cambié de casa, cuando el nido se queda vacío y los hijos se van. Esas también son pérdidas, esos también son duelos. Pero un estado de ánimo es algo más permanente en el tiempo que me hace sentir algo. Regularmente un estado de ánimo está asociado con una emoción secundaria o con sentimientos, pero son situaciones que la vida me va presentando y yo voy reaccionando ante ellas. ¿Qué es ahora un sentimiento? Los sentimientos son aprendidos del entorno donde me he desarrollado, de la familia, de la cultura, de la sociedad. Un sentimiento que muchas veces confundimos es el amor. El amor no es una emoción, el amor es un sentimiento. A veces alguien cree que es un estado de ánimo, no. O amo o no amo. Y no amo por un día, no amo por una semana, no amo por un mes. O a los hijos se les ama por solo un tiempo. A los hijos se les ama por toda una vida. Entonces, el amor es un sentimiento. Esa es una muy clara diferencia entre emoción, estado de ánimo y sentimiento, ¿sí? Porque a veces confundimos el amor y creemos que es una emoción. El amor es un sentimiento, es algo que siento, que experimento. El sentimiento es profundo, es intenso y es de muy larga duración. Un estado de ánimo, por ejemplo, les decía, como una pérdida, que siento una tristeza profunda, el dolor de esa pérdida puede durar, pero ya lo veo diferente, se transforma después del proceso de duelo. Ese es un estado de ánimo. El sentimiento no. El sentimiento dura por mucho más tiempo. Es la gran diferencia entre los tres, el tiempo de duración. Entonces, bueno, veamos ahora sí lo que son las emociones básicas o emociones primarias. El otro día en clase Ruth nos compartió sobre Paul Ekman. ¿Quién fue Paul Ekman? Un investigador que tardó más de 30, 40 años en ver todos los cambios que hay en nuestro rostro de acuerdo a cada emoción. Y él se dio la tarea, pensando que las emociones eran diferentes en cada lugar, se dio la tarea de ir a una comunidad de Nueva Guinea, una comunidad aislada, una comunidad donde no había contacto con otras personas. ¿Qué fue lo que él se dio cuenta? Que las emociones las expresaban de la misma forma que las expresamos quienes tenemos contacto con los demás. Entonces, Paul Ekman empezó a darse cuenta qué gestos hacemos en nuestro rostro cuando hay enojo, cuando hay tristeza. Por eso Ruth nos compartía ese día esas imágenes, porque fue su trabajo y sigue siendo una de los pioneros en todo esto y aparte un investigador de mucha trayectoria. Por muchos años lo estudió
y nos dio una gran herramienta. Él nos dice, cuando estoy enojado, frunzo el ceño, cuando siento sorpresa, abro los ojos, ¿sí? Cada emoción, mi rostro la va a reflejar con diferente movimiento en los músculos. Y eso es involuntario. Y una de las cosas más sorprendentes para Paul Ekman, les enseñó fotos a las personas de esta tribu de Nueva Guinea, de Papúa Nueva Guinea, de personas que tenían miedo o que tenían sorpresa o que tenían asco y podían identificar las personas de esa tribu lo que la otra persona estaba sintiendo solo con ver el rostro. Entonces, las emociones son universales. Esa es otra de las características. Perdón, lo olvidé decir. Todos, las emociones primarias y básicas, todos las expresamos en el rostro de la misma forma. Esa fue una de las grandes contribuciones que Paul Ekman nos dejó. Entonces, si tú estudias el rostro de una persona, puedes darte cuenta qué movimientos faciales está teniendo y de ahí te das cuenta lo que está sintiendo, qué emoción surge. Otro de los grandes que nos ha contribuido con las emociones es Daniel Goleman. Él nos contribuyó elevando las emociones a una inteligencia, con sus 5 aspectos, pero esa es otra cuestión. Algo también muy importante que Paul Ekman nos dejó, perdón, que Daniel Goleman nos dejó, es que las emociones las dividió en primarias y secundarias. Y dice, las primarias están en ti, están en tu ADN, están en tu información, pertenecen inherentemente al ser humano. No hay vuelta de hoja. Las traigo como tener cabello, como tener ojos. Las emociones son parte de mí. Negarlas sería negar que eres un ser humano que está vivo. Las secundarias van de acuerdo a las experiencias de cada persona, van de acuerdo a la familia en la que vives, a la sociedad en la que te desarrollas, a las costumbres que tienes. Y bueno, esa es la gran diferencia entre unas y otras. Vamos a ver ahora detenidamente cada una de las emociones básicas. Tanto Paul Ekman como Daniel Goleman coinciden que son 6 las emociones básicas o primarias, mientras que hay otros investigadores que nos dicen que son más. Yo me quedé o quiero referirme con estas 6, porque son de donde han partido los demás. Paul Ekman y Daniel Goleman coinciden que estas son. Empecemos por el asco. Como les mencionaba, su principal función del asco es sobrevivir y protegerme. Si yo huelo o percibo un alimento en mal estado, si alguien vio la película de Intensamente, cuando la niña ve el brócoli, no es que el brócoli estuviera echado a perder, es que el olor del brócoli no es el más agradable realmente, y menos para un niño. Entonces por eso lo rechaza. Ya cuando lo comes te das cuenta que ese es el sabor del brócoli, y que aparte como adulto sabes que es nutritivo y lo como. Pero la función del asco es ponerme a salvo. Entonces, por eso se ponen en alerta el olfato principalmente. De igual forma, empieza la vista a percibir que está por ahí, que no es agradable. El asco, frunzo el ceño y hago gestos, perdón, frunzo nariz, porque el aroma no me gusta, no me agrada. Esto no es para mí. Y a lo mejor otra persona no lo puede percibir así, pero yo sí. A mí me puede producir asco algo que a otra persona no. Y eso va a depender de la cultura. Eso va a depender de qué aprendí a comer. Vayamos a China. En China, ¿cuántas cosas comen de forma natural y cotidiana? Y cuando nos presentan documentales, vemos que en la calle hay cangrejos, víboras, alacranes, cucarachas, y las comen, y nosotros no. A mí me daría asco ver eso. Para ellos, su cultura dice, está bien, no pasa nada. Entonces, el asco también lo aprendimos de forma cultural y me evita aquello que esté en mal estado. Vayamos a la siguiente emoción básica, la sorpresa. La sorpresa
me abre los ojos para poder percibir mejor aquello. La sorpresa es una emoción que dura milisegundos o muy pocos segundos. Es la única emoción básica que de sentirla me va a llevar a otra emoción más. No me quedo estancado mucho tiempo en ella, porque de la sorpresa puedo sentir alegría. Si esa sorpresa es que llegó alguien que tenía mucho tiempo de no ver, o esa sorpresa puede ser si de repente veo una situación que no es agradable, me puede producir enojo. La sorpresa dura muy poco, pero sí se considera una emoción básica y actúo ante ella porque escuché un sonido raro, porque veo un flachazo, porque encontré algo o a alguien. Interrumpe la sorpresa, por eso abre los ojos, porque de lo que estaba haciendo lo interrumpo para continuar con otra emoción. Y entonces mi actividad fisiológica se va a orientar a eso que me está produciendo la sorpresa. Si de repente oigo un ruido muy fuerte, quiero voltear a ver de dónde surgió. Dejo lo que estoy haciendo y volteo para ver si tengo que ponerme a salvo, si tengo que salir huyendo, si tengo que esconderme. Eso es la sorpresa. Y su función es, como les decía, llevarme a otra emoción para lo que tengo que hacer, ¿sí? Y hay un bloqueo que a veces es instantáneo y es voluntario para la forma de reaccionar. También eso tiene la sorpresa. Ahora veamos la tristeza. A veces le tenemos miedo a la tristeza, cuando la tristeza es una emoción básica muy necesaria cuando estamos viviendo un proceso de duelo de cualquier tipo. También no tiene que ser de todo connotación negativa, por así decirlo, porque les digo, las emociones no son positivas ni negativas, pero hay personas melancólicas que a veces sienten tristeza por escuchar una canción, la escuchan, pasa y siguen su día a día. Pero la tristeza se siente por pérdida, por separación, por fracaso, por indefensión, por decepción. Me siento indefenso, me siento que no puede, que la vida viene y que me trajo algo tan fuerte que no puedo. Recordemos la tristeza. Cuando la siento, generalmente me voy a un lugar donde estoy cómodo y seguro. Y generalmente es a mi cuarto, a mi recámara. Porque ahí es regresar a mi parte interior, a ese encontrarme conmigo mismo. Otra función muy importante de la tristeza es pedir ayuda. Cuando tú ves a alguien triste, ¿qué es lo que haces? Piensas, ay, creo que necesito acercarme a ver qué le pasa. No, de forma instintiva, te acercas a abrazar, te acercas a prestar tu hombro, tu oído, a dar palabras de aliento. La tristeza motiva a otras personas a empatizar, a ayudar, a apoyar a quien está sintiendo esa tristeza. Y quien siente la tristeza es hacer una introspección para poder sanar lo que está sintiendo. El ritmo cardíaco en la tristeza, quienes la sienten, baja. ¿Por qué? Porque nos estamos yendo a nuestro interior, porque las funciones básicas se ponen muy tranquilas, porque necesito ese estado de tranquilidad y serenidad para que mi cerebro pueda volver a procesar las funciones superiores. Otra emoción básica, miedo. El miedo, cuando yo lo siento, no lo pienso e inmediatamente se va a las piernas. ¿Por qué a las piernas? Porque muy seguramente voy a tener que salir corriendo, desesperado para ponerme a salvo. El miedo me lleva a huirme, a paralizar o a luchar. El miedo puede bloquearme y no dejarme pensar. Cuando siento ese miedo, cuando siento esa emoción básica, ¿creen que el estómago es importante que mandar sangre para que siga digiriendo la comida o a ciertos aparatos como por ejemplo el aparato reproductor?
la cantidad de sangre que se manda a esa parte del cuerpo disminuye y se manda más a las piernas, porque primero es sobrevivir. Entonces, se eleva la adrenalina, se eleva el cortisol, empieza el ritmo cardíaco a acelerarse, también la necesidad de oxígeno es mayor. ¿Para qué? Para sobrevivir. El miedo muchas veces es una relación con el futuro. Hay algo que me está produciendo ese miedo que me lleva a ver en el futuro que estoy a salvo. Entonces actúo ahorita para estar a salvo después. Esa es la función del miedo. Huir, paralizar o luchar. Ahora vayamos a la siguiente emoción básica o primaria, que se le conoce como ira o como enojo. ¿Cuál es la función del enojo? ¿Por qué veo cuando alguien se enoja que muchas veces hace esto y es golpear? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Poner distancia al otro, alejar al otro de mí, porque siento que está invadiendo mi espacio vital, porque siento que está invadiendo mi derecho a ser respetado, valorado. Entonces, el golpe no es por una agresión en sí, sino porque ese enojo me está diciendo, aléjate. El enojo también se siente, como les decía hace rato, en la quijada, en el músculo que se llama el músculo macetero. ¿Quién no se ha enojado y se da cuenta que está trabado? Porque quiero morder al otro para defenderme. Es normal. Y lo pensé, León. Ay, ¿te voy a trabar la quijada? No, la trabo. También el enojo está aquí. Cuando estoy enojado, lo siento aquí en los hombros, porque aquí se quedó atrapado ese cortisol y adrenalina si no supe poner el límite sano. Ahorita vamos, bueno, a ver qué es lo que pasa en el cerebro y qué puedo hacer para manejar las funciones, las emociones de una forma sana. Ahora veamos la última emoción básica, que es la que nos produce la felicidad, la serenidad, la tranquilidad, el amor, la dicha, la alegría. Es la única emoción que nos lleva a estar en el presente, a disfrutar y que va a favorecer esa escucha. Su función de la alegría es placer, disfrutar, gozar, pero este momento. Puedo disfrutar, sentir la alegría si recuerdo algo del pasado, pero lo estoy recordando ahorita. Puedo sentir alegría si estoy, ay, el viaje o la graduación, ¿verdad, Heyman? Los que se van a graduar sienten esa alegría de que en septiembre van a estar juntos y por fin voy a tener esta certificación. Pero lo siento ahorita. La alegría se siente en el presente, mientras las otras emociones a veces me llevan al pasado o al futuro. La alegría se siente en el presente. Estas son las 6 emociones básicas que les digo que coincidieron Paul Ekman y Daniel Goleman en su clasificación. Ahora, ¿qué son las emociones secundarias? Las hemos mencionado en varios momentos. Se considera las emociones secundarias como la combinación de dos emociones primarias. Estas, por lo que se ha estudiado, surgen después de los 2 o 3 años de edad, porque primero necesito el desarrollo de otras habilidades para poder, ahora sí, mostrar otras emociones. Primero se desarrollan las habilidades de quién soy yo, dónde vivo, la familia, y luego siento. Las emociones secundarias no son universales. Es más, alguien en una familia puede sentir una emoción secundaria y otra persona no. Y mucho más dependiendo la cultura. Las emociones secundarias también tienen que ver con la cultura. Y para irme a los extremos, los talibanes tienen emociones secundarias que nosotros de este lado del mundo no las sentimos, no las tenemos. Ellos están defendiendo sus creencias de acuerdo a su aprendizaje de vida, que fue después de sus 2 o 3 años de vida.
También otra de sus características, no son automáticas, tampoco son instintivas. Generalmente no se muestran tan fácilmente en el cuerpo como se muestran las emociones primarias. Sí en el rostro, pero no en el cuerpo, como por ejemplo el caso del enojo, que es el golpe, el caso del miedo, que es salir corriendo. Las emociones secundarias no se muestran tan fácilmente como, vuelvo a decir, cuerpo, pero sí rostro. Generalmente también son más complejas las emociones secundarias que las primarias, porque ya entra el componente de dos emociones y contribuyen también a formar parte de mi identidad. Las emociones secundarias tienen que ver mucho con mi carácter y mi temperamento. De acuerdo a él, voy formando ese bagaje de emociones. Ahora, recordemos que las emociones son como los colores. Hay el celeste o el azul muy clarito, que es como el azul que se usa para ropa de bebés, hasta el azul intenso, el azul que vemos en el mar, en el cielo, un azul rey o un azul más fuerte. Pasa por toda esa gama y todo es azul. Las emociones son igual. Yo puedo sentir una molestia, que es un enojo pequeño, o una ira, una furia desmedida. Todas son gamas del enojo. Es la intensidad con que lo siento. Esas son las emociones secundarias. Esa intensidad con la que voy a sentir las emociones primarias. Y todas las emociones primarias tienen esta gama. Por eso les digo, para mí cuando me dijeron es como los colores que tiene su gama, el rosa desde el rosita pastel hasta el fuchsia, bueno, igual las emociones secundarias. Salud. Tienen toda esa gama. Veamos un poquito esa combinación que se da o que hay en las emociones. Por ejemplo, si siento alegría con alegría, es la euforia, ¿sí? Esa euforia que no me deja pensar. Pensemos en las personas que son fanáticos del fútbol y que su equipo gana y salen a la calle y vitorean y hacen mucho escándalo, mucho ruido. Pero pensemos en las personas que su equipo ganó y atacan al otro, a las personas que le van al otro equipo. Esa alegría se fue una euforia porque ya no la pude manejar. Es el extremo de la alegría. Como el enojo, llegar hasta una ira es unir enojo con enojo, ¿sí? Dos básicas, si siento doble enojo, me voy hasta la ira, como decía hace rato, hacia esa gama que me va a llevar a perder el control. Hablemos un poquito del cerebro porque veo que mi tiempo ya no es mucho, pero hablemos un poquito del cerebro. Hay un investigador que me encantó cuando lo aprendí, que explica el cerebro en la palma de mi mano. Daniel Siegel o Siegel, algo así, perdón si lo pronuncio mal. ¿Y qué hace él? Este es mi cerebro, ¿sí? Este es el tronco, esta es el cerebro reptiliano, a este le llama el cerebro límbico y esta es la corteza prefrontal. ¿Qué pasa con mis emociones cuando las siento? El cerebro reptiliano se va a encargar de la supervivencia. El cerebro límbico de las emociones, del aprendizaje, de la memoria, de los sentidos principalmente. La corteza prefrontal de pensar, crear, innovar, analizar, etc. ¿Sí? Entonces, cuando siento una emoción, ¿sí? Esa explosión que dura 90 segundos, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo que están en el sistema límbico se inflaman por los químicos que reciben. Al inflamarse, se despega mi mano. Eso es lo que pasa con el cerebro. La parte de la corteza prefrontal, que es la que piensa, la que razona, no recibe la misma cantidad de oxígeno y cerebro
porque hay un secuestro de la amígdala. Por eso la emoción, perdón, para que se vea, por eso la emoción es tan importante, sería, ¿sí? Es tan importante regresar a ese estado de ánimo de serenidad y paz para que mi cerebro otra vez esté en su funcionamiento idóneo. Vamos a ver en una estructura del cerebro esas tres partes, pero esto en una plática nos puede ayudar mucho a decirles a los demás, si no tengo un cerebro y no tengo una gráfica, aquí está el cerebro en la palma de mi mano. Esta explicación se la debemos Daniel o David Siegel, algo así. Aquí está un cerebro, vamos a verlo. Primero está la parte del cerebro reptiliano, es la parte más antigua y esa la compartimos con todos los demás seres vivos. Fue lo primero en aparecer, es la parte que controla las funciones básicas para sobrevivir, respirar, comer, deglutir, todas esas funciones básicas en la parte del cerebro primitivo que se encuentra abajo de nuestra nuca. Ahí está el cerebro reptiliano, ¿sí? Luego viene el cerebro límbico, es el segundo en desarrollarse. Para que llegáramos a esta evolución pasaron miles de años. Pero bueno, en el cerebro límbico es el centro de las emociones porque ahí está la amígdala, el hipotálamo, y también ahí están todos los deseos, los anhelos, el aprendizaje, la memoria y los sentidos, porque los sentidos se asocian mucho a las emociones. Por ejemplo, el asco, el olor, el miedo, la sorpresa a lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. Entonces, en la parte del sistema límbico están los sentidos. Y luego viene la parte más desarrollada de nuestro cerebro, lo que protege al reptiliano y al límbico, que es el neocórtex. Esta parte es la abstracción lógica, las matemáticas, fue la última parte de nuestro cerebro en desarrollarse y bueno, sabemos que el hemisferio derecho de nuestro neocórtex se encarga más de todo lo lógico matemático, de toda esa abstracción, y el izquierdo de toda esa parte creativa, de esa parte de imaginar, crear, ¿sí? De poder ver en 3D y todo eso. Pero bueno, esta es una pequeña semblanza de nuestro cerebro, pero sí quería compartirles esto porque creo que nos puede ayudar mucho. Si alguien no lo conocía, bueno, aquí está. Química de las emociones. Todas las emociones, perdón, ya me estaba saltando otra parte importante. Las emociones tienen tres funciones importantes. Una es la función adaptativa. Como les decía al principio, adapta a mi cuerpo para reaccionar. Gracias a esta capacidad, actúo. La parte social es relacionarme con los demás, como la tristeza me lleva a empatizar con otros. Y la parte motivacional que me mueve esa motivación intrínseca a realizar algo. Son las tres funciones de la emoción: adaptativa, social y que me da una motivación para hacer algo. Y bueno, ahora vayamos a la química de las emociones. Como les decía, las emociones me están segregando químicos que me llevan a actuar. No los puedo controlar. Por eso la emoción es tan rápida, tan súbita y también baja esos niveles en poco tiempo para que mi neocórtex pueda volver a pensar. Esos neurotransmisores o esas hormonas que se están segregando, ¿quién no lo hemos sentido en la boca del estómago? Una tristeza, un dolor, una angustia. Bueno, a veces creemos que las neuronas solo están en el cerebro. Tenemos neuronas en el corazón, en la boca del estómago, en el intestino y a través del nervio vago. Por ahí llega toda la información de estas partes del cuerpo al cerebro y viceversa. Pero ¿cuántas veces sentimos aquí en la boca del estómago esa emoción? Es porque aquí en la boca del estómago se están segregando gran parte de esos químicos, de esa dopamina, que esa dopamina va a reforzar
la alegría, el amor, la paz, baja los niveles de odio, de ira, de enojo, de rabia, ¿sí? La voy a sentir aquí en la boca del estómago. La oxitocina, la cual también está asociada a la conducta maternal o paternal y también al deseo sexual. Estoy sintiendo aquí, en la boca del estómago, y llega al cerebro y llega a la amígdala, como les decía hace rato. La noradrenalina, cuando la siento, me mantiene en alerta. ¿Qué está pasando? ¿Tengo que ponerme a salvo? ¿Tengo que huir? ¿O estoy tranquilo y sereno? Regreso a la normalidad. La adrenalina tiene una función importante en nuestro cuerpo. No tampoco es la mala del cuento. Aumenta el ritmo de mi corazón de una forma que creo que se me va a salir, al igual la presión arterial, porque nos prepara para huir. Y altos niveles de adrenalina, entonces sí, van a causar insomnio, alta presión o también su baja contenido de adrenalina en el cuerpo, decaimiento, depresión, etc. Serotonina, otra de las hormonas que se les llama del bienestar. También se asocia al sueño, se asocia a la coagulación de la sangre, a sentir paz, a sentir calma, a sentir paciencia. Pero una persona que tiene baja su serotonina va a sentir irritabilidad, ira, hiperactividad, insomnio, porque todas ellas llegan al cerebro donde está la producción de la melatonina, que es la que nos ayuda a regular el sueño. Veamos una emoción, un punto de retorno. ¿Por qué es importante dejar de ser analfabetas emocionales? Porque cuando conozco, reconozco y le pongo nombre a la emoción, porque sé lo que estoy sintiendo, me doy cuenta cuando inicia una emoción, cuando empieza en mi cuerpo ese hormigueo en las piernas, en los brazos, ese dolor en el corazón que siento por la tristeza. Entonces me doy cuenta que hay un inicio y va a tener un descenso, como todo. Si hay un inicio, tiene que haber un final y tiene que haber un punto máximo. Tengo que dejar sentir ese punto máximo de la emoción para llegar al descenso. Aquí lo más importante es, puedo encontrar, si reconozco la emoción, lo que se le conoce el punto de retorno o no retorno. Si reconozco el punto de retorno de la emoción, por ejemplo, en el caso del enojo, y sé que es poner límites, aprendo a poner los límites de una forma sana. Aprendo a decir no. Aprendo a decir hasta aquí. Aprendo a decir a un hijo, en lugar de castigo, vete a tu cuarto, ¿sí? Porque ahí mi punto de retorno estuvo muy abajo. Si no, se va hasta el otro extremo y cuando llega al punto máximo, empiezan situaciones dolorosas para uno y para el otro. Entonces, es importante reconocer la emoción en ese punto de retorno. Y aquí va algo que yo aprendí mucho cuando estaba en esta certificación. Cuando hago la pregunta, ¿cómo estás? Estoy evocando un saludo, estoy mostrando interés por la otra persona, por cómo se encuentra. Si la otra persona me contesta bien, sentada, deprimida, asoleada, es correcto, porque yo le estoy preguntando, ¿cómo estás? Pero fíjense qué analfabetas emocionales somos. Cuando te preguntan, ¿cómo te sientes? La respuesta, enojado, triste, decepcionado, iracundo, alegre, regularmente no la hacemos. Y la pregunta, ¿cómo te sientes?, está evocando a que vayas a sentir tu emoción. Entonces, cuando yo le pregunte a mi coachee, ¿cómo estás? Se vale que él me conteste, bien, mal.
Pero si yo le pregunto, ¿cómo te sientes? Y me dice mal, mal no es una emoción. Bien no es una emoción. Hay mucha diferencia entre una pregunta y otra, pero no hemos conocido la diferencia entre ellas ni nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo orientar a la otra persona a que conecte con lo que está sintiendo? Por eso les decía, es importante, si no conozco dónde lo siento, ¿cómo voy a ponerle nombre a la emoción? Si yo conecto la parte del cuerpo que la está percibiendo, puedo identificar, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo rabia, y decir el nombre y quitar la etiqueta de que la emoción es buena o mala. Aprendamos cuando nos dicen, ¿cómo te sientes? Estoy enojada. Y no es malo estar enojado, porque estoy enojado, te estoy poniendo un límite. Siento miedo. ¿Por qué? Porque viene un huracán y siento miedo, ¿sí? Entonces, eso es importante, aprender la diferencia. Cuando doy alguna plática, me gusta siempre recomendar libros y películas. En este caso le dije a mi esposo, hoy no, no libros, porque creo que la mayoría de nosotros conocemos muchos libros, pero sí quiero sugerirles dos películas, porque me aprendí mucho de un experto del cine. Es un sacerdote jesuita, Checo Guzmán, que es un experto. Aprendí a ver a través del cine muchas cosas y enseñar a través de él. La película que quiero recomendarles para que vean el manejo adecuado de emociones, Sully o Sully, una película de Tom Hanks, de ese piloto que acaba de despegar y que se da cuenta que el avión tiene un problema y decide aterrizar en el Hudson. Él pudo controlar perfectamente sus emociones porque las conocía para poder salvar su vida y la de los demás. Es una excelente película sobre el manejo de emociones. Y la otra película que también tiene un excelente manejo de emociones, que es un clásico, La vida es bella. Ese papá que de una forma tan tierna, tan amorosa, hace que su hijo todo el tiempo, a pesar de vivir en un campo de concentración, se sienta seguro y confiado. Aunque él por dentro estaba a lo mejor con una ansiedad y una tristeza y una desesperanza, jamás se la mostró a su hijo. Pudo controlar sus emociones para que el niño se sintiera bien. Dos películas extraordinarias, a lo mejor iban a pensar que iba a decir intensamente, no, estas películas son extraordinarias para el manejo de emociones. Y bueno, hasta aquí sería mi participación. Hay mucho más que compartir, pero quería que fuera una así breve reseña. Ya me pasé casi 8 minutos del tiempo. Perdón. Pero cuando empiezo, cuando agarro el micrófono, creo que poco lo suelto. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Vi que escribieron algo en el chat, pero nada más lo vi de lejos. No lo he leído. Muchas gracias, Ana. Pero a mí sí me encantaría que nos regalaras algún título de algún libro. Claro, mira, de hecho aquí es de lo que más tengo de libros. Es ese libro que les compartí esta semana, que lo único que difiero con Bernardo Estamateas cuando habla de emociones tóxicas es el llanto, porque el llanto no es una emoción, el llanto es la expresión de una emoción. Hay un libro, Sabiduría Emocional. Si quieren al rato les paso los títulos y los libros. Tengo aquí, así como que mi colección. También hay un libro muy bonito que les creo que compartí en el grupo el otro día, Sam, el genio mágico. Ese es, supuestamente es para niños. Es un libro bien chiquito, no es de muchas hojas, tendrá 50, 60 hojas, que hasta los niños pueden entender las emociones. Ahorita sí son los dos que se me vienen rápido a la mente. Si mal no recuerdo, hay un libro también del Dalai Lama y Paul Ekman, si mal no recuerdo, son ellos dos, sobre emociones. Es hermosísimo también ese libro. Pero al ratito les comparto más títulos. De verdad, emociones he leído un poquito o un muchito. Y es un tema que me gusta mucho. Gracias, Sandra.
Sí, sí te escucho perfectamente. Sí, Edith. Excelente, de verdad. Wow. Mucho conocimiento importante. Dos cositas. De los libros podría mencionar el de Víctor Frank. Sí, el de El hombre en busca de sentido. ¿Te, Ajá. te refieres a ese? También está excelente por todo el aprendizaje que tiene Víctor Frank y cómo encuentra el sentido a la vida aún y estando en el campo de concentración. Es un excelente libro. Gracias, Edith. Sí, también es excelente. La otra cosita, cuando hablamos de la amígdala, las amígdalas están en la parte inferior a nivel de la boca, están relacionadas con la amígdala del cerebro. Las amígdalas del aparato respiratorio están acá. Las amígdalas Ajá. del cerebro están atrás del oído, más o menos. Son como, se llama amígdala porque son como una almendrita, Ah, más o ¿tiene, menos. Están, tiene relación esta relación de lo que me lo mencionamos de las funciones o son distintas? las amígdalas están, como les explicaba hace rato, en el sistema límbico, que es el segundo, se le llama el segundo cerebro. Y esas son las que reciben esos neurotransmisores o esos químicos, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, es la que los recibe y manda el mensaje al hipotálamo para la reacción que hay que hacer. Y es en milésimas de segundo. Cuando la amígdala se inflama, sobre todo por el cortisol o la adrenalina o la noradrenalina, es cuando hay la desconexión con la parte del cerebro de la corteza prefrontal. Ok, sí, eso es lo que lo entendí todo como esta aplicación. Pero guarda relación esta amígdala con las amígdalas que tenemos acá, porque ahí es que les trae las amígdalas No. y como si no guardan relación. No guardan relación. De hecho, esa pregunta que tú estás haciendo se la hacen a Mario Alonso Piu, el español, el doctor, en una conferencia alguien le dice, pero es que a mí me la sacaron. No, las amígdalas del aparato respiratorio son unas y las amígdalas del sistema límbico son otras. Y se llaman Ah, así porque tienen una forma pequeñita como una almendra. ya. Con gusto, corazón. Solamente para hacer un comentario, perdón, Mario Alonso Puig tiene muchísimas conferencias, muchísimas acerca de las emociones. Así es. Y él explica muy claro ahí en la función de las amígdalas. Uh-huh. Sí, y que son las que están aquí. Y esa, como dice Ángela, tiene mucho. María Alonso Piuk habla mucho de las emociones. Las amígdalas del sistema límbico están por aquí atrás, más o menos, atrás del oído. Y las otras están acá. Son diferentes. ¿Por qué les pusieron igual? Eso sí, no sé, pero son diferentes. Pertenecen a diferentes sistemas del cuerpo. No sé si ya. No, Sandrita, aplaudirte, de verdad, reconocerte por este excelente aporte, porque realmente es un aporte, tu manejo del tema es magistral, de verdad te reconozco, te felicito, nos inspiras a seguir en este camino y esto es tan importante de poder en este camino que hemos decidido recorrer juntos, pues entender todo esto de las emociones es básico y primordial y nos lo explicaste de una manera tan sencilla, tan clara que de verdad te felicito. Mil y mil gracias, muy agradecida por este espacio que nos permitiste. Mil gracias. Gracias, Diana. Gracias. Bueno, mil gracias, Andita. Mil gracias a Carlos también que está detrás de escena. Abrimos cámaras y vamos a tomar una foto y con esa sonrisa vamos a regalar. No, mentiras, primero pongamos cara de tristeza. Que les veo más tristeza y bien tristes. Sí, bien tristes. A ver cómo es que es uno cuando es triste. Yo los quiero ver tristes. A ver, esto. Ahora pongan cara de asustados. No, pero hay unos que no están asustados para nada.
Bueno, hay unos que ya se asustaron. Hay otros que están sintiendo miedo. Y hay otros que están muy felices. Pero súper felices, más felices. Casi euforia, como nos decía Sandra. Tan felices. Listo. Esa será la foto con la que vamos a movernos hoy. Esta es la foto con la que le estamos diciendo a Sandra. Gracias, gracias, gracias por este regalo que él nos ha dado. Ahora se las paso por allí al grupo.